Economista, bueno, el presidente vetó totalmente la ley, el proyecto, ¿no?, que buscaba derogar esta ley de desarrollo económico, y hay varios escenarios. En el mejor de los casos, que la Corte Constitucional respalde lo dicho por el presidente y se mantenga pues como está. Otro de los escenarios, que en un año no se la pueda tocar y todavía les da eso un respiro. Pero ¿qué pasa si se da lo contrario? ¿Cuál es Bueno, el escenario ahí, sobre todo en tributación, en materia de tributación? bueno, mira, Liz, nos gusta ir paso a paso, primero viendo cómo se van tomando las decisiones. El presidente ha enviado un veto compuesto, por decirlo así de alguna forma. Por un lado, vetando por inconstitucionalidad. La Asamblea Nacional no tiene ninguna potestad para crear, suprimir, aumentar o eliminar impuestos. Por lo tanto, eso está claro en la Constitución y por lo tanto estamos convencidos que esa ley derogatoria, o que el Congreso pretendía eliminar o pretende eliminar recursos para seguridad, para salud, para vivienda, para lucha contra la desnutrición crónica, para deporte, es totalmente inapropiado. Y luego también se ha vetado por totalidad, presentando un escenario en el cual, en el caso la Corte Constitucional decida que el Congreso o la Asamblea Nacional estuvo correcto en lo que hizo, pues bien, al menos eliminarla por un año esa posibilidad. Pero como le decía, si el escenario no es ninguno de esos dos, eso quiere decir que les tocaría nuevamente restituir a lo mejor impuestos que ya han quedado en su momento derogados, para poder cumplir con el objetivo que tienen proyectado en materia de recaudación tributaria. Mira, además de que la Asamblea o el Congreso y los asambleístas, los políticos que, dicho sea de paso, se ponen también a favor del narcotráfico al no respaldar la consulta, ha decidido eliminar recursos para seguridad, vivienda, salud, como lo hemos dicho, pero además también ha decidido que no está correcto que se haya eliminado el impuesto a las telecomunicaciones, que se haya eliminado el impuesto a la televisión por streaming, que el presidente tenga la posibilidad de reducir el IVA o reducir los impuestos a los consumos especiales. Ha eliminado potestades, o pretende eliminar potestades, que tiene el SRI el día de hoy para luchar contra la evasión, para cobrar a los deudores, y todo esto de espalda a los ecuatorianos. Pero dicho eso, yo sí quiero decir, esperemos a que la Corte se manifieste a través de su criterio sobre el veto del presidente, y luego de eso podremos evaluar opciones. Bueno, y eso será seguramente a finales de enero, es la proyección más o menos, cuando se tenga una respuesta de la Corte Constitucional. ¿Cómo está cerrando el Servicio de Rentas Internas este 2022 en cuanto a la recaudación tributaria? Mira, es súper positivo el año. En términos generales, la economía se ha venido comportando bastante bien. Tenemos las proyecciones de un año récord en ventas. Como tú sabes, los impuestos se pueden recaudar en la medida en que la economía vaya circulando, vaya dando vueltas, vaya creciendo. Este año proyectamos unas ventas de 225.000 millones de dólares, lo cual no se ha visto nunca antes en el Ecuador, superando inclusive la época de la prepandemia, 2018, 2019, todo lo que te puedes imaginar en el pasado. Este año lo superamos con 225.000 millones de dólares en ventas. Pese a las paralizaciones de junio. Pese a las paralizaciones de junio, hubiésemos aumentado mucho más. Esto implica un 15% aproximadamente, en términos redondos, de crecimiento de las ventas con relación al año pasado. Ahora, la meta para el 2023, partiendo entonces de ese escenario. Mira, la meta para el próximo año, nosotros estamos, solo se ven los números de este año con relación a lo que esperamos o proyectamos para el próximo año, son aproximadamente un 6-7% de crecimiento. Pero eso, si le restamos en este año recaudaciones que solo sucedieron este año por el régimen único y temporal de regularización de activos, que ha sido bastante exitoso, por las contribuciones patrimoniales de las personas que ya no habrán el próximo año, por la reducción del ISD que probablemente también tengamos el próximo año. Si sacamos todo lo que es único y comparamos lo que, digamos, peras con peras y manzanas con manzanas, por lo menos el crecimiento será de un 10-12% lo que proyectamos del próximo año con relación a este de aquí. ¿De dónde? Principalmente fortaleciendo el control tributario, fortaleciendo lo que vamos a cobrar a los que por mucho tiempo han decidido no pagar
todo lo que deben pagar sus impuestos. ¿Cómo están haciendo para intensificar esos controles que vayan dirigidos a evitar esa evasión tributaria? Mira, nosotros hemos estado trabajando en algo bastante creativo, rápido, tratando de dar señales contundentes. El PCR tributario, que son planes de control rápido. No necesariamente es lo que se imaginan los televidentes de un hisopado. Nosotros, aunque para decir lo correcto, los contribuyentes cuando hacemos el PCR sí estornudan, tosen, lagrimean porque tienen que pagar impuestos. Pero eso es como recordarles que deben y que ellos de manera voluntaria lo hagan. Es cobrarles los impuestos, porque ¿en qué consiste? En este primer PCR, que duran 2 meses los PCR, nosotros cruzamos información como no se ha hecho antes en el SRI, estilo de vida con pago de impuestos. Ahí cuando ustedes ven en las redes sociales ciertos personajes que suben fotos con Lamborghinis, con Ferraris, con Maseratis, con diferentes tipos de carros, y luego eso es público, y luego uno ve la declaración de impuestos, y en estas épocas navideñas uno dice, oye, ¿por qué no le enviamos un cheque para la cena navideña? Porque pareciera que no tuvieran para cenar. Nosotros los llamamos a comparecer, empresarios, asambleístas, alcaldes, políticos, deportistas, grandes patrimonios, y les decimos, oiga, su estilo de vida reflejado en sus propiedades, en sus fotos, en sus consumos con tarjetas de crédito, no son consistentes con lo que usted está pagando de impuestos. Explique cómo esto es posible. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido lo que acabamos de mostrar, 4.5 millones de recaudación de esas 65 personas, producto de que van y dicen, ok, voy a corregir mi declaración de impuestos. Eso es cobrar a los evasores. Y hemos empezado ahorita, en diciembre, por Navidad, de diciembre hasta febrero, el PCR 2, con 85 personas que asimismo vamos a hacer que paguen todo lo que tienen que pagar. ¿Y esto encierra a políticos ejerciendo la política ahora? Ejerciste a personas expuestas políticamente, que es el término técnico para llamarlos así, porque hay muchos quienes levantan la mano para pedir la palabra en el Congreso, hablan sobre, por ejemplo, los impuestos, pero cuando vas a ver su declaración no han pagado todos los impuestos con relación a todos sus ingresos, al menos que la autoridad tributaria puede detectar y puede observar. Y esto de aquí conlleva también cruce de información con el exterior. Lo pregunto también porque el presidente Guillermo Lasso en una entrevista señalaba precisamente, ¿no?, que el Servicio de Rentas Internas también está haciendo una gran labor para poder lograr que las personas que están en el exterior se regularicen también en el pago de impuestos. De acuerdo, mira, como nunca antes, hoy el país está conectado con 149 jurisdicciones a nivel nacional sobre propiedades, cuentas financieras, contribuciones tributarias con el IRS, con la Organización de los Países Desarrollados. ¿Esto de aquí qué quiere decir? Que el Ecuador está recibiendo información sobre las cuentas, sobre activos que tienen ecuatorianos en el extranjero y que luego el SRI utiliza para cruzarlo con información local y determinar si es que hay un potencial caso de evasión o si el contribuyente ha sido correcto y pagado todos sus impuestos. No quiere decir que las 70.000 cuentas que tiene el SRI al día de hoy, todos son evasores, aunque muchos de los que están allí sí lo son o probablemente hay que comprobar que lo son. Con base en esa información, por ejemplo, también se alimenta el PCR que acabo de comentar para poder fortalecer los controles. Y lo importante, lo que buscamos aquí es que haya cada vez una mayor veracidad en el pago de impuestos y seguir apretando las tuercas en la lucha contra la evasión. Pero, economista, el gobierno ha dicho que no va a haber alza de impuestos en el 2023, pero se va a dar o se podría dar la reducción de algunos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas bajó del 5 al 4% y se decía que eso iba a ser progresivo, es decir, ¿el 2023 bajaría al 3%? Bueno, hay que empezar diciendo que la Asamblea pretende subir los impuestos al proponer la eliminación de la eliminación, por ejemplo, de los impuestos a los consumos especiales, la eliminación de la reducción del ICE del presidente, la eliminación de la reducción del IVA en feriado, la eliminación de una serie de impuestos que la Ley de Desarrollo Económico derogó en su momento. Entonces ahora la Asamblea propone subir impuestos. El compromiso de este gobierno en lo que hace falta y en lo que resta de este periodo del presidente Guillermo Lasso es no subir ningún impuesto. A pesar de que la Asamblea se ha propuesto
subir los impuestos a los ecuatorianos. ¿Bajaría el impuesto a la salida de divisas al 3%? El compromiso es seguir eliminando los impuestos distorsivos. Este gobierno ha eliminado todos aquellos impuestos distorsivos. Los impuestos distorsivos son el ISD, el impuesto a salida de divisas, que ahuyenta las inversiones. Bueno, no lo ha eliminado, lo está reduciendo. Estoy diciendo que el compromiso es eliminarlo. Y en ese camino estamos. Ya este año se redujo 1%, del 5 al 4%. El próximo año se reducirá muy probablemente del 4 al 3%. En el año 2024 se reducirá al 2% y este gobierno cumplirá con la eliminación dentro de su periodo de gobierno. Un plan de gobierno dura 4 años, no 4 días. Y luego también hemos eliminado otros impuestos distorsivos, como lo acabo de mencionar, y que ahora la Asamblea pretende restituirlos, como son el impuesto a los planes celulares de empresas y de personas, el impuesto a la televisión por streaming. La gente ha visto el mundial mucho más barato, el impuesto a los vehículos eléctricos, híbridos y demás. Estamos en ese camino nosotros. Lo que se reduce, quizás en ese sentido, se compensa en algo, por ejemplo, con ese 0,8% que deben pagar quienes tienen un patrimonio de $5 millones en adelante y que lo tienen que hacer hasta marzo del próximo año. De acuerdo, lo que se creó la contribución patrimonial post-COVID para financiar 1.000 millones, con lo que se vacunó al Ecuador completo. En 9 millones de vacunas en 100 días fueron financiadas por el Estado, fueron entregadas gratuitamente a los ecuatorianos y bueno, eso se está financiando a través de las contribuciones patrimoniales que han hecho los más ricos. Y ese fue siempre el compromiso del presidente Guillermo Lasso y como lo dijo hace un par de días también, financiar los servicios públicos gratuitos a los más pobres, recolectando el dinero de los que más tienen. Y por ejemplo, en negocios populares, hasta el próximo año nada más pagan esos $60 anuales y de ahí ya ustedes van a trabajar o ya tienen el camino trazado para ver cuál será el rubro que ellos tengan que cubrir a partir del 2024. De acuerdo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional que haya una tasa flat fija para todos los negocios pequeños, los negocios populares con ventas de hasta $20.000. Una situación que lamentamos mucho porque lo último que quiere el pequeño emprendedor y la razón por la cual es informal, porque es complicado pagar impuestos, porque te dice tengo que tener factura electrónica, tengo que tener contador, tengo que ir a ver una calculadora y tengo que hacer un cálculo con una tabla que pocos y casi nadie comprende. ¿Qué es lo que se busca con el RIMPE y con la tasa de $60 en negocios populares? Es decir, oiga señor, olvídese de todo eso, no tiene que hacer nada, solamente una vez al año, a través de una transferencia en el celular o yendo a una ventanilla del sistema financiero, pague $60 y olvídese del SRI. Y cumplió, es formal, puede acceder a crédito y muchas cosas más. Sin embargo, lamentablemente, creemos que la Corte un poco se confundió ahí al respecto de esto y ahora tendremos que ver y estamos analizando cuál es el mejor mecanismo para poder compensar esa facilidad que habíamos intentado darle a los negocios populares. Bueno, algo que todavía está pendiente. Quiero agradecer al economista que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias más bien a ustedes y desearles a los ecuatorianos una feliz Navidad y que también que el 2023 sigamos rompiendo récords de ventas que les favorece a todos ustedes.